Buenos días a todos. Con puntualidad, como siempre, empezamos nuestros cafés virtuales. Esta semana vamos a hablar de comunicación interna. Siempre buscamos temas de actualidad, siempre buscamos asuntos que sean importantes para las organizaciones en este año tan especial o en esta situación tan especial que estamos pasando, que de hecho ya dura más de un año. Desde que en mayo empezamos con estos cafés virtuales, no nos han faltado temas de interés, pero el de hoy me parece muy relevante, me parece muy importante, independientemente de lo que cualquier organización haya hecho al respecto desde que comenzó la pandemia o desde que comenzó toda esta situación. Y me encanta el título. ¿Quieres contarlo o que otros lo hagan por ti? La comunicación interna en un mundo de emociones. Sabéis que, como siempre, podéis enviarnos vuestras preguntas, vuestros comentarios durante el café, también después del café. Podéis seguirnos en las redes sociales, pero tenéis la opción de preguntas y la opción del chat disponible y estaremos, tendremos un ojo en ello por si nos llegan esos comentarios. Hoy nos acompaña Laura Villuendas. Laura lleva muchos años ayudando a empresas en gestión de personas, en asuntos relacionados con recursos humanos y lleva mucho tiempo siendo embajadora, pionera de la importancia que tiene la comunicación dentro de las organizaciones. Buenos días, Laura. Buenos días, Alfonso. Encantada de estar aquí, más para hablar de comunicación interna, claro. Claro que sí, es un tema, me parece un tema siempre importante, este año más importante todavía, pero me encanta el título que hemos elegido, lo decía ahí, Sí. creo que hay mucho detrás de ese título, ¿verdad? Sí, sí, sí. La verdad es que sí. A ver, es verdad que, como todos sabemos, la comunicación interna el año pasado, bueno, pues al final todo el mundo confinado se puso en valor, ¿vale? Pero yo siempre digo, vale, pero que eso no volvamos bueno, como se fue en un momento puntual, no, que tiene que seguir. Sabes, que ya hemos cogido tracción, por favor, no la perdamos, ¿vale? Porque Sí. al final, un poco, pues a raíz de lo del título que decías, es verdad que todas las empresas, tengas o no tengas departamento de comunicación, la comunicación está ahí porque la gente habla, Sí. ¿vale? Y entonces, bueno, pues estamos en un momento en el que las empresas se enfrentan a distintos retos, porque al final es un momento complicado, es un momento que yo creo que ningún sector se libra, ¿vale? Habrá algunos que salen mejor parados que otros y ninguna persona puede decir que es ajena a lo que nos está pasando, con lo cual las empresas tienen que comunicar, ¿sabes? Sí. Tienen que contarles cosas a sus empleados, los empleados quieren saber, bueno, pues un poco cuál es la estrategia que va a seguir la compañía, hacia dónde vamos, cómo podemos ayudar todos. Entonces, al final, si tú no lo cuentas como empresa, ¿vale? Ellos lo van a hacer, el empleado va a hablar y va a hablar con otros, va a preguntar a algún director con el que tenga más relación, siempre hay alguien que sabe más de un tema y lo cuenta. Entonces, yo siempre digo que la persona de comunicación interna tiene que estar ahí, tiene que haber una figura de comunicación interna. Si no la puedes tener dentro, contratada, la puedes tener fuera. O sea, me refiero que puede ayudarte una agencia, una consultora a liderar este proceso, porque al final tú tienes que tener un plan de comunicación interna que esté alineado con la estrategia de la compañía y que al final la comunicación lo que hace es apoyar al negocio. Sí. Entonces, hay maneras de hacerlo. Me gusta mucho esa primera idea. La comunicación interna existe sí o sí, ocurre sí o sí. Otra cosa es que tú la gestiones. Claro. ¿Cuál? Mejor que la gestionemos. Sí, la historia es lo que te digo, que al final, si no se, pues eso, se forman corrillos, rumores, la gente opina y no siempre es cierto lo que la gente está contando, porque bueno, al final uno le han contado, ha oído y yo creo que si hay un plan detrás y hay una estructura y hay una mente pensante y organiza la comunicación, siempre será mejor, porque es lo que te digo, no se trata de contar todo, porque no siempre se puede contar todo y la gente lo entiende. O sea, de repente yo voy a mi consejero delegado y no le digo destrípame toda la estrategia de la compañía, porque igual no se puede, pero bueno, pero yo creo que los responsables tenemos que contar hasta donde se pueda contar, que al final, oye, todos trabajamos con adultos, ¿sabes? Y entonces prefiero que la gente lo entiende también. Vale, relación de adulto a adulto. Otro mensaje que lanzas, transparencia no significa contarlo todo, transparencia significa ser transparente de adulto a adulto con respecto a lo que sabemos, lo que planeamos, lo que podemos decir y demás. Es tener esa conversación clara, franca y honesta, pero también responsable y profesional.
Sí, claro, y además, o sea, me refiero que al final tienes que, lo que tienes, o sea, para mí me parece una gran oportunidad para tener un canal de comunicación, o sea, me refiero a una verdadera cultura de comunicación que desde arriba te trasladan los mensajes y el resto y desde abajo hacen preguntas y se interesan, o sea, al final es lo que dices tú, es una conversación, esto no es unidireccional, tiene que ser una conversación entre profesionales, cada uno tiene un nivel y no pasa nada, y cada uno, o sea, yo puedo preguntar con independencia del nivel en el que esté y luego el que me tenga que contestar contestará hasta donde pueda llegar o Sí. hasta donde pueda contarme a mí por el perfil que tengo o a otro con otro perfil, puede ser que le cuente más porque forma parte de un grupo determinado. Sí. Has mencionado varias veces la palabra plan. Sí. ¿Qué tenemos que tener en ese plan? ¿Qué hace a un plan un buen plan? A ver, yo creo que los planes de comunicación lo que tienen que estar es alineados con la estrategia del grupo, ¿vale? O sea, me refiero que toda compañía tiene una estrategia y lo que tienes que tener es un plan, ¿vale? O sea, un plan alineado con esa estrategia y dar apoyo al negocio. Lo que pasa es que es verdad que en estos momentos, como hay tanto cambio, creo que tenemos que ser muy flexibles, ¿vale? Y tenemos que tener mucha cintura y ser capaces de, aun teniendo siempre la vista en el largo plazo, porque al final, bueno, tenemos unos objetivos, no hacer grandes cosas porque vamos cambiando y hay que ser muy flexibles porque, o sea, ahora mismo si te fijas, todo nuestro entorno está comunicando de una manera distinta. Los empleados están trabajando de una manera diferente, con lo cual la experiencia que ellos están viviendo como empleados es distinta. Bueno, yo y me imagino que toda la gente que nos está viendo ahora mismo tendrá compañeros que estén en su casa desde marzo del año pasado, gente que está en la oficina desde marzo del año pasado, ¿vale? Luego tenemos a gente que ha vuelto a las oficinas, ¿vale? Sí. Gente que tiene la opción de 2 días sí, 3 días en casa. O sea, me refiero que estamos como en distintos formatos, ¿vale? Con lo cual la comunicación yo creo que existe la misma necesidad, pero ha cambiado la forma, ¿vale? Porque al final no te comunicas igual si estás viendo a tus compañeros todos los días cara a cara que si es un compañero al que ves a través de una pantalla y que puede que no le veas todos los días porque no todos los días tenemos reunión con él. Vale. El plan ha cambiado. Como cualquier otra situación de la Mm, organización, a lo largo ujú, del último año, nuestro mm, plan de marzo del mm, 2020 saltó por los aires y lo hemos mm, cambiado en casi todos los aspectos. En mm, las ventas, en muchos casos en la estrategia, mm, en muchos aspectos. También, por lo tanto, el plan de comunicación ha cambiado con respecto al mm, que teníamos. Y ahí es donde entra esa parte de ajustarlo a esa nueva mm. situación y a esa situación emocional. Sí. ¿Cuánto más emocional, cómo de emocional tiene que ser esa conversación que queremos que sea la comunicación interna entre la empresa y el empleado? A ver, para mí yo creo que tenemos que ser profesionales en lo que contamos, ¿vale? Pero es verdad que es un momento de gran incertidumbre para todos. Entonces yo creo que hay que darle más calidez al mensaje, ¿vale? Hay que Sí. tener un punto más de sentimiento, ¿vale? En lo que estamos contando. Primero porque nos llega mejor, ¿vale? Nos llega, al final, si no lo que haces es trasladas información y sin embargo cuando comunicas trasladas un sentimiento que puede luego tener una parte de información, ¿eh? Pero que la gente, yo creo que ahora mismo estamos apreciando mucho también el cómo me lo estás contando, ¿vale? Sí. Entonces, yo creo que hay que tener ese punto de tener en cuenta la situación que la gente está viviendo, porque lo que se ha puesto de manifiesto ahora mismo es una situación de desajuste psicológico, que es un tema que jamás había salido, ¿vale? Temas de Ujú. salud mental y demás no se había comunicado nunca y no se había tenido nunca en cuenta y al final yo creo que o sea, lo tenemos que tener en cuenta como Sí. empresa, ¿vale? Porque al final, igual que tú eres consciente de que si mañana un compañero llega a la oficina con anginas, fiebre, catarro, lo que sea, no va a estar igual, alguien que no está en su mejor momento psicológico tampoco va a estar igual. Entonces, igual que el otro lo hablamos abiertamente y lo comentamos, creo que el momento de, bueno, pues desajuste o incertidumbre psicológica que tenemos todos, también hay que ponerlo sobre la mesa y no pasa nada. Y es una cosa que tienes que, bueno, pues ir valorándolo y ir hablándolo. Tampoco se trata de que se convierta esto en un consultorio, ¿vale? Mm. Pero bueno, sí que hay que darle, bueno, pues ese punto, ¿sabes? Al final de cercanía, de que al final vea al empleado que te preocupas por él, Sí. ¿sabes? Por lo tanto, en ese plan, una de las primeras Mm, cosas que incluyo es mm, el tono mm, de la conversación que queremos tener. mm, Y te escucho y creo que me gusta mucho esa palabra que dices, que el tono tiene que ser más cálido.
Creo que calidez y serenidad son dos atributos muy importantes del tono que ahora mismo las organizaciones que están comunicando bien internamente demuestran, ¿no? O exhiben Claro. en sus acciones. También estás diciendo que tenemos que tener en cuenta cuestiones emocionales y cuestiones, por ejemplo, como la psicología o como el aspecto ahora mismo psicológico de todas las personas. Desde luego tengo claro que quien a día de hoy no esté un poco pendiente del impacto psicológico en sí mismo y en los demás que está teniendo el último año, pues se le está escapando un aspecto importante. Y eso las empresas lo incorporan, con lo cual incluso el ámbito de temas que se tocan cambian, porque si hubiésemos hecho este café, Laura, hace 2 años, yo creo que no nos hubiésemos encontrado una empresa que hubiese mencionado el tema del, digamos, el estado mental de mi gente en su plan de comunicación. Hoy sí. Sí. No, y luego aparte, o sea, lo que haces es generar una situación de confianza, ¿sabes? Me refiero que tú lo que quieres es propiciar que haya confianza dentro de tu propia compañía, ¿sabes? Porque al final esa confianza lo que genera es un mayor compromiso, una sensación diferente, que no tiene por qué ser, a ver, tus empleados no tienen por qué estar comprometidos porque tu empresa va bien, que puede ser que tu empresa no vaya bien, pues bueno, por las circunstancias, y sin embargo tus empleados estén muy alineados contigo. Pero bueno, has tenido que generar esa situación de confianza, de, no sé, como de reciprocidad entre ellos, ¿sabes? No sé, entonces yo creo que todo eso ayuda. Está claro. Mira, una pregunta que me hacían antes de empezar el café. Una organización cambió mucho tanto el tono como la intensidad o la frecuencia de la comunicación cuando empezó toda la con lo cual, han intentado muchas cosas, pero luego se dan cuenta de que llega un momento en el que estaban como diciendo, ya nos cuesta tener impacto. ¿Qué hacemos ahora? Porque hemos intentado varias cosas, hemos gastado varias balas y ahora estamos un poco estancados. ¿Qué le podemos decir a esa organización con respecto a, bueno, de alguna manera, conseguir el mayor impacto a través de la comunicación? A ver, yo lo que creo es que tenemos que ver que hay, pues eso, comunicación que es asíncrona y otra que es síncrona. Me refiero que no todo hay que comunicarlo a todo el mundo a la vez, habrá cosas que sí, de repente dices, vale, el mensaje del consejero delegado, puedes comunicárselo a todos a la vez, pero igual lo puedes grabar, porque igual no todos tus empleados lo pueden oír en el mismo momento por X circunstancias, o porque pues tienen reuniones, o porque están en otra franja horaria, por 1000 razones. Entonces de repente dices, bueno, pues es que igual no todo tiene que ser a través de Zoom, me refiero que puede ser, tú lo grabas y que luego lo oigan cuando quieran. O de repente dices, bueno, es que igual no toda la comunicación tiene que ser a todos y tiene que ser a ciertos públicos. Al final, me refiero a, entre que tenemos todo el tema de tecnología, de datos y demás, tú puedes ir segmentando mucho mejor de lo que lo podíamos hacer hace un tiempo. Hace un tiempo a nadie se le hubiera ocurrido utilizar el tema de data para ver a qué público vas. Pues igual que tú dices a tus clientes utilizas los datos, ¿por qué no hacerlo con los empleados? Entonces, hay que ir buscando distintas maneras. Me refiero que yo el otro día veía una nueva aplicación que creo que se llama Spot, que es Spot, que es para hacer las reuniones, en lugar de hacerlas por Zoom y demás, estas son audios. Entonces es como si tuvieras, o sea, tú estás hablando y se trata de que la gente camine, ¿vale? Para que la gente lo haga caminando. Entonces, ¿qué gracia tiene? Pues que lo que tú estás contando y en la reunión y demás, luego eso se transcribe y te llega, ¿sabes? Y tú puedes tomar notas. Entonces me refiero que van surgiendo cosas nuevas para favorecer la comunicación de otras maneras, porque lo que son pues, nuevos mensajes, o sea, nuevos canales, nuevos formatos, ¿sabes? Se puede segmentar mucho mejor a los públicos, se puede llegar de otras maneras. Vale. Me gusta mucho. Yo te voy escuchando y voy completando elementos de ese plan que queremos tener en comunicación interna, porque uno de esos elementos es el ritmo. Hablamos del ritmo. Como cualquier otra cosa, debe existir una cadencia. Tiene que tener un sentido casi armónico, tiene que estar orquestado. No se trata de abrumar en un momento y tener mucho silencio en otro. Tiene que existir un elemento de ritmo. Luego estás hablando también de una segmentación. No todo el mundo tiene la misma necesidad
de comunicación sobre algunos temas y no todo el mundo reacciona igual a los canales. Entonces, ese elemento de combinación entre segmentos y canales también es muy importante para definir cómo ajustamos mejor y cómo entendemos en este caso, nuestros públicos internos, que también hay públicos internos muy diferentes, ¿verdad? Sí, 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 claro, cambia mucho. A ver, yo lo que creo es que igual hay que comunicar de un modo más frecuente, pero igual las comunicaciones que tienen que ser más breves o más visuales, o, ¿sabes? Me refiero que hay que también utilizar un poco tácticas, ¿sabes? Y un poco técnicas de ver un poco cómo lo haces para llegar a todos, porque la historia es que se trata de que llegues a todos Sí. con la información que cada uno necesita, que igual no todo el mundo necesita lo mismo en el mismo momento, ¿vale? Está claro. Preparando este café surgía un asunto que me parece clave, que además muchos lo hemos experimentado en primera persona, que es cómo la comunicación muchas veces se lleva por delante, en el sentido figurado de la palabra, a los mandos de la organización, es decir, a esos managers, gerentes, jefes de equipo, supervisores, no necesariamente a la gran dirección y no necesariamente a la mayoría de los empleados, sino específicamente a todos esos mandos intermedios que muchas veces, como se solía decir, se enteran por la prensa, escuchan allí y se les deja en una situación, Laura, muy incómoda, cuando realmente ellos son personas muy importantes para que sean esa amplificación, esos embajadores de la comunicación que quiere tener la compañía. Vale. A ver, es que, por ejemplo, a mí me parece fundamental el papel de los managers. O sea, tú al final es como el pegamento, ¿vale? Que une al equipo con la dirección, al equipo con la empresa. Entonces, al final, son ellos los que tienen el punto de unión, ¿vale? Y los que realmente, al final, llegan al empleado, ¿vale? Porque el CEO llega a cierto tipo de gente, ¿vale? Luego puedes tener mensajes que lleguen a todo el mundo, pero no tiene una relación directa. Y, sin embargo, el manager es el que está ahí en el día a día. Entonces, yo siempre digo, lo que hay que hacer es darles herramientas, darles formación, darles los mensajes a los managers de, oye, pues esto comunicarlo de esta manera, preparar preguntas y respuestas porque esas cosas surgen, favorecer un poco y propiciar que haya un clima de comunicación dentro de los equipos, porque al final siempre hay un responsable de comunicación interna, pero no es responsabilidad solo de ese departamento la comunicación interna. La comunicación interna es responsabilidad de todos, porque al final tú como líder de un equipo tienes que hablar con tu equipo. Entonces tendrás que buscar momentos, ¿vale?, para hablar con el equipo en conjunto o para hablar con cada miembro por separado, porque al final, bueno, pues todos sabemos que de repente tienes un equipo de, yo qué sé, 8 y en las reuniones de 8 habrá 2 que hablen mucho, 3 que, bueno, 2 que no hagan ni caso, uno que nunca diga nada. Entonces, hay que propiciar y buscar esos momentos para hablar con cada uno de ellos, ¿vale? Y buscar también momentos más de interacción. O sea, a ver, antes de repente estabas en la oficina todo el día y había un montón de espontaneidad, ¿vale? Porque, bueno, pues te tomabas un café con uno, hablabas con otro y ahora eso no se da. Entonces, hay que promover ese tipo de interacciones para, bueno, pues ver un poco cómo está el equipo, ¿vale? Y cómo están llegando los mensajes, qué opinan. Vale. Me gusta porque eso también lo puedo aprovechar e incorporar a esa lista de asuntos que quiero tener en mi plan de comunicación interna. Tiene que haber en ese plan acciones centralizadas, si podemos decirlo así, y descentralizadas. Centralizadas quiero decir aquellas que se organizan un poco para toda la compañía, que lo coordina esa persona de comunicación, que puede estar en recursos humanos o no, pero que digamos, es ese punto central que está lanzando mensajes, ¿no? O que está estableciendo o facilitando esa conversación. Y hay acciones descentralizadas que, como dices, están más en el departamento, en la unidad de negocio, en el equipo, y en donde esa persona, ese jefe de equipo, esa jefa de equipo, esa supervisora, juegan un papel fundamental. Entonces, parte de la labor de comunicación interna es ayudar, asistir, no solo involucrar, sino además asistir a esos supervisores y a esos jefes de equipo para que puedan hacer un trabajo y un impacto positivo. Sí, 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 porque se trata de que al final les ayudes. Me refiero a que, bueno, no todo el mundo, o sea, todos comunicamos, pero bueno, no todos lo hacen muy bien, ¿sabes? En ciertos momentos. Entonces se trata de ayudarles y de que vean al departamento de comunicación como un departamento de apoyo. Porque, bueno, pues habrá cosas que las buenas noticias todos sabemos darlas, ¿vale?
pero es verdad que ciertas noticias, pues bueno, pues cuesta más darlas, hay que tener preparados mejor los mensajes, las preguntas, hay que ver, bueno, pues que no todos los mensajes son recibidos igual en todos los departamentos. Entonces yo creo que apoyar al manager es fundamental, porque al final, bueno, pues la gente es su referente dentro de la empresa, el manager que le toque. ¿Vale? Estoy de acuerdo. Pepe nos hace una pregunta muy interesante, que es ¿cómo medimos el nivel de impacto de un plan de comunicación interno? ¿Cómo sabemos que esto está funcionando? Porque en las organizaciones al final siempre tenemos que tener una referencia y sobre todo tenemos que entender las cosas que funcionan bien y las que no funcionan tan bien. A ¿Cómo ver, lo medimos? yo creo que hay que medirlo, ¿vale? Porque no sé quién me dijo un día lo de lo que no son cuentas, son cuentos, ¿vale? Sí, Y es verdad que igual que el resto de los departamentos tienen sus KPIs para medir, pues comunicación los tiene que tener. O sea, me refiero, tienes que tener establecido un sistema que, claro, depende de cada compañía y demás, pero luego hay pues formatos de encuestas que no tiene que ser solo la famosa encuesta anual que te hacen de clima y demás, no, yo creo que ahora hay que hacerlas mucho más breves, mucho más recurrentes. El otro día había una que era listening polls, ¿vale? Que era en plan, pues cosas mucho más cortitas, de igual te hacen una a la semana, 3 preguntas sí. y pum, 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 y vas marcando. Formato Entonces, pulsos. sí, claro, me refiero que al final hay muchas maneras de medirlo. Es verdad que todos tenemos en mente la encuesta del clima, que tal, que ahí te haces preguntas de todo tipo, pero yo creo que como está todo tan cambiante y es tan constante el cambio, al final es mejor hacer más encuestas o más preguntas o más puntos de ver y testar cómo está tu gente, ¿vale? Y cómo está recibiendo la comunicación, los mensajes, si lo han entendido de una manera más regular que esperar hacerlo una vez al año, ¿sabes? O Sí. sea que sí que se Y, puede medir, ¿eh? Está claro. ¿Y qué medimos? Tiene mucho también que ver con qué objetivos nos hemos marcado en comunicación. Es decir, si estamos en una situación en la que nos damos cuenta de que existe una ansiedad con respecto al futuro de la compañía, por ejemplo, pues midamos esa ansiedad, midamos con esos pulsos cómo se siente el trabajador con respecto a. Y midamos después de acciones de comunicación si cambia o no cambia Claro. ese sentimiento del trabajador. Esto nos sirve primero para darnos cuenta de si lo que hemos explicado se ha entendido y segundo, si ha tenido un impacto. Si el objetivo que nos marcamos es clarificar una nueva estrategia, primero preguntemos un poco qué se entiende por la estrategia de la compañía. Y segundo, vayamos un poco entrando en valorar hasta qué punto en distintos departamentos, distintas personas, distintos mandos, tienen mayor claridad, saben Sí, explicar mejor cuál es esa estrategia. Entonces, sí. por supuesto, no solamente medimos qué te parece la comunicación de la compañía, sino también medimos con respecto a los objetivos que se ha marcado. Sí, 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 me parece fundamental. O sea, al final, no es, o sea, es un poco la calidad de lo que tú estás contando, si está llegando, ¿sabes? Que Sí, es para mí lo importante. O sea, no es solo es que me midas, pues sí, me gusta la comunicación, tal. No, no, yo quiero saber si, tal y como te hemos contado, la estrategia de la compañía la has entendido, ¿vale? Porque de repente puede ser que sí, sí, tenga una comunicación maravillosa, pero si tú no la has entendido, pues igual tengo que buscar otra manera. O sea, me refiero que al final comunicación está para dar soporte a negocio, ¿vale? vale. Y tiene que estar ahí. José Antonio nos hace una pregunta también muy interesante. Laura, ¿no crees que el comunicador ha tenido que mejorar su calidad de expresión oral, corporal, para superar la distancia como consecuencia del aislamiento o el teletrabajo? A ver, yo lo que creo es que al final todos nos hemos convertido en comunicadores de alguna manera, porque lo que yo te decía antes, al final los empleados no se comunican solo con la persona de comunicación interna. Con quien se suelen comunicar más es con su responsable directo, con su manager, ¿vale? Y entonces él es el que probablemente haya tenido que mejorar, pero como hemos mejorado todos a través de Zoom y demás, pues que al principio no querías poner la cámara, había cosas que no las hacías bien, bueno, pues al final nos hemos vuelto más expresivos. Luego siempre habrá gente que le cueste porque por su manera de ser, ¿vale? Pero bueno, yo creo que al final esto es práctica y yo creo que hemos ido mejorando todos, Hombre, tenemos ¿sabes? miles de horas de vuelo de Zoom para empezar. Sí, 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 Y, sí. y Que a hoy, veces creo que demasiadas, ¿eh? sí. Pero un buen consejo en ese sentido, Mm, o algo mm, a tener en cuenta, es la importancia de hacer que personas en nuestra organización, que personas del equipo mm, se vean también sí. involucradas en este tipo de Mm, presentaciones o en este tipo de mm, comunicaciones, porque es a mm, través es a través de la práctica como la gente mejora. mm. Pero Sí. está claro, y hay, algo en lo que dice José Antonio que creo que también es muy relevante comentar. Hoy
comunicamos para gente que está en planta, para gente que está en oficina, para gente que está en casa, para gente que lleva demasiado tiempo en casa, para gente que está 2 días aquí, 3 días allá. Hacemos eventos en los que alguna gente está a nuestro alrededor, otra gente está lejos. El reto es mayor y creo que requiere de una preparación, pero también de una solidaridad entre todos, porque cuando uno solo no está presente, ya tenemos un evento remoto, ¿no? Es decir, tenemos que tener conciencia de cómo lo experimentan los demás. Sí, 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 no, y aparte, o sea, que al final es verdad que dices, el que está en casa y si el resto están en la oficina, parece que está fuera. Y dices, no, tienes que ser capaz de que todo el mundo se sienta parte del equipo. Y yo lo que creo también muchas veces es cuando estás comunicándote con gente que está en distinta situación, ¿vale? Tienes que ser capaz de dar voz a cada uno de ellos, ¿vale? Porque si no, siempre tendrás el empleado que es o porque es más tímido, o porque tiene menos experiencia, o porque es nuevo en la compañía, que sea más reacio a exponerse, ¿vale? Sí. Entonces, para mí es fundamental, yo te digo, el tema de la confianza y el crear sensación de equipo, ¿sabes? Que al final, cuando tú haces esto, la gente era un poco, pues, no te está juzgando, o sea, bueno, son tus compañeros y tú lo estás haciendo lo mejor que puedes. Entonces, me refiero que a veces, por eso para mí es importante que estén todos reflejados y que todos tengan su momento para poder opinar, ¿vale? Un poco, es verdad que igual de repente dices, pues en ciertas reuniones que no empiece igual el que sabe más o que no empiece el que tenga más cargo, ¿sabes? Para romper un poco ese hielo y que dices, bueno, si empieza alguien que es más joven, bueno, pues ya, no sé, no tiene un referente de, ostras, acaba de hablar el director no sé qué, ¿cómo voy a decir yo algo ahora? ¿Sabes? Y también propiciar eso, que haya un clima en el que realmente se fomente la comunicación y que la gente pueda preguntar, que bueno, que oye, si preguntas una cosa y bueno, pues no era todo la acertada del mundo, oye, que no pasa nada, ¿sabes? Que de los errores se aprende mucho, ¿eh? Vale, Cristina nos dice que estamos hablando mucho de comunicación vertical, que estamos planteando muchas acciones en comunicación vertical. Y nos pregunta, ¿cómo generamos comunicación horizontal? Es decir, entre pares, entre las propias personas del equipo, entre diferentes equipos, entre diferentes supervisores, etc. ¿Cómo conseguimos esto? A ver, es un poco lo que volvía como al tema de lo de los managers. Al final ellos son como el pegamento, ¿vale? Entonces al final lo que tienes que hacer es propiciar que haya reuniones con gente de otros equipos. Me refiero que antes de repente te podías cruzar, ¿vale?, por el pasillo y surgía ese momento de comunicación, ¿vale?, que era más espontáneo, surgía que no estaba preparado. Entonces yo creo que ahora lo que hay que hacer es propiciar esos momentos. Y me refiero, y buscar, pues igual, bueno, a ver, al final la gente igual que tiene reuniones antes que las tenías y te juntabas con los de inversiones o los de IT o los de marketing, bueno, pues esas mismas reuniones las puedes tener ahora por Zoom o lo que sea. O sea, me refiero que al final lo que hay que hacer es que sea mucho más bidireccional, sea en horizontal, en vertical, ¿sabes?, en diagonal. Me refiero que hay muchas maneras. O sea, yo creo que lo que hay que hacer es buscar esos momentos, ¿vale?, para poder propiciarlo. Es verdad que nos cuesta, ¿eh?, porque tenemos muchas reuniones por Zoom, mucho momento, ¿sabes?, y que enlazamos una con otra. El otro día estuve en un seminario de una empresa americana que, por ejemplo, ellos todas las reuniones las tienen, o sea, tienen un horario establecido para poder mantener reuniones por Zoom. Porque ¿qué pasaba? Que enlazaban unas con otras y de repente la gente llegaba a las 6 de la tarde y no había hecho nada porque solo había tenido reuniones. Sí. Entonces es como de, no, ahora solo puedes tener reuniones en esta franja horaria y el resto dedícate a trabajar. Vale. Este es un asunto muy importante porque aquí lo que estamos tratando es de cómo estamos cambiando la forma de trabajar. Cómo el último año está acelerando la necesidad de cambiar un poco nuestra forma de relacionarnos, colaborar y al final trabajar, ¿no? Entonces, un elemento es la comunicación interna y ese plan de comunicación interna nos tiene que servir para mantener esa conversación y sobre todo también para explicar cambios como estos. Porque esto de la comunicación horizontal creo que tiene mucho que ver con asuntos como el dar visibilidad de lo que hacen otros, ¿no? Recurrir a cuestiones que están haciendo ahora mismo muchas organizaciones, que nos decía Esmara en el último café hace 2 semanas, ¿no? Tener esos pequeños rituales o tener esos momentos en los que te aseguras que toda la organización tiene claro lo que están haciendo los demás. O otro aspecto que tiene mucho que ver, Laura, con lo que estás diciendo ahora, que es cómo conseguimos que la gente no se sature, es decir, cómo conseguimos momentos primero de desconexión y luego de
productividad. Pues igual necesitamos gestionar esto, igual necesitamos crear espacios en los que estas son horas de no reuniones, o estos son momentos de ni siquiera estar trabajando, o estos son momentos de ni siquiera estar mirando una pantalla digital. Sí. Por el propio bien del trabajador, pero sobre todo por la productividad de la organización. Y todo esto nos ha caído un poco todo a la vez, ¿no? Porque son muchos cambios todos en uno. Sí, pero es verdad que lo que decimos al final es cuestión de organizarnos un poco. A ver, hemos tenido que aprender, pero lo que dices tú, bueno, pues igual no es necesario tener reuniones a las 8 de la tarde. Igual hay que fijar un horario para, oye, las reuniones pues se tendrán estos días y ya estas horas. Y el resto, tal. A partir de X horas, por favor, no mandéis correos o si lo mandas, no esperes respuesta. ¿Sabes? Me refiero que parece que ahora todo es un incendio porque como todo el mundo tiene el ordenador en casa, ¿sabes? No sé, pues se puede propiciar con, bueno, pues si tú trabajas en casa 3 días a la semana, ¿vale? Los 2 que vas a la oficina, igual se pueden crear espacios en los que se fomente más la innovación, la creatividad, el trabajo en equipo, no sé, ese encuentro más con otras personas cara a cara y se trabaje de otra manera, ¿vale? Porque eso pues, nos ayuda a comunicarnos de otra manera. Pues eso es un poco de lo que se trata, crear una cultura de comunicación y de colaboración diferente. Y para que nosotros cumplamos con esa cultura, lo que tenemos que hacer es respetar los tiempos, porque son las 12:30 y sabéis que no nos gusta que se nos alarguen mucho los cafés. Eso sí, Laura, nos habría dado para contar Sí, para mucho más. Sí, muchísimo más. La verdad es que ha sido muy, muy interesante. Tener en cuenta ese papel de los managers, tener en cuenta las necesidades de todos, estén donde estén y sea el impacto en ellos el que sea. Hablar de tonos, de mensajes, de formatos, de todas las cuestiones que tienen que estar en un plan, el ritmo, los segmentos, los canales, etcétera, las acciones departamentales y no solamente las centrales. Todas estas cosas son importantes y en lo que coincidimos todos es que ya la realidad no es la misma que la que teníamos hace 15 meses y que, por lo tanto, nuestro plan de comunicación seguro que no tiene que ser el mismo que el que era hace 15 meses. Pero al final, el premio, lo que podemos conseguir en cuanto a sentido de pertenencia y en cuanto a productividad, merece que le prestemos muchísima atención a la comunicación interna. Laura, me ha encantado que nos hayas acompañado hoy. A mí también. Muchísimas gracias por la invitación, Alfonso. Y muchísimas gracias a todos por estar, como siempre, con nosotros estos jueves en los cafés virtuales. Hasta la próxima. Muchas Gracias a todos. gracias. Gracias.